Bienvenidos, bienvenidas a las conversaciones en la Asesoría General de Gobierno en el ámbito de la Escuela de la Abogacía Pública Provincial. En esta ocasión nos visita Nicolás Diana, que es fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Digamos también que es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, docente de grado y posgrado en UNPAS, en la Universidad de La Matanza, y además dirige el Observatorio de Contratos de Participación Público-Privada de la UNPAS. Es decir, tenés una visión bastante, nos conocemos hace años, además de la función pública, y tenés una visión bastante amplia de la abogacía del Estado. Así que muchas gracias, Nicolás, por tu participación. Bueno, muchas gracias, Horacio, por la invitación, y también a Santiago Carlos Pérez Teruel, que es un gran amigo y con el cual hemos compartido también un pasado profesional común en la Procuración del Tesoro y también como docente en la UNPAS y en algunos cursos también en la UBA y en otros lugares. Así que la vida nos sigue juntando un poquito. Sí, nos junta la provincia de Buenos Aires. Exacto. Mira, uno de los puntos que habíamos charlado, incluso que nos parecía interesante, tu visión, justamente, es un tema que a veces, no sé, por ahí se toca de una manera un poco controvertida, un poco confusa. Es decir, ¿hay abogacía pública o privada? ¿Hay un derecho público y un derecho privado? ¿Es el mismo derecho? ¿Es la forma de ejercerla? ¿Son los intereses en juego? En fin, en ese conjunto de problemas me gustaría desembarcar un poquito, una breve idea de qué aristas te parecen que podrían definir la abogacía de la administración, la abogacía, no sé si pública es adecuado, la abogacía estatal o de la administración, con la abogacía, llamémosla, colegiada o privada. En primer lugar, yo creo que la diferenciación o la diferencia sustancial es el interés público, ¿no? Que se tutela en uno y en otro espacio, pero desde lo personal, y hablo de mi experiencia profesional, a mí me ha tocado estar tanto en el sector público como en el sector privado, y al momento de ejercer la abogacía la ejercí de la misma manera, con el mismo respeto hacia el Estado, estando desde un lado o del otro del mostrador, como se suele decir, pero entiendo que cuando uno es abogado del Estado, y creo que el término correcto es abogacía estatal, que vos señalaste, Horacio, cumple un rol distinto, ¿no? Como abogado. Tiene un interés que tutelar que es mucho más importante, incluso a veces del interés privado o particular que a uno le toca defender o tener que actuar tanto en sede administrativa o judicial o eventualmente en un rol de asesoramiento, pero lo cierto es que como abogado del Estado uno cumple un rol distinto. Hace muchos años atrás, un abogado muy conocido, extranjero, que se dedica al arbitraje internacional, charlando en una cena, nos preguntábamos, cuáles eran las diferencias entre la abogacía pública o la abogacía estatal y la abogacía privada, y él me señalaba algo que me marcó mucho y para mí fue muy importante, sobre todo porque estamos hablando hace más de 10 años atrás, ¿no? Y me dijo, vos tenés algo que yo no tengo. Estamos hablando de un abogado exitoso, ¿no? Del otro lado. Vos pudiste defender tu Estado en juicio. Yo nunca tuve esa posibilidad. Y a mí me marcó mucho profesionalmente, porque quizás uno como abogado, sobre todo en la carrera de grado y también en los posgrados, no termina de comprender, entender el rol que uno cumple desde la abogacía estatal, defendiendo los intereses públicos o el interés público, defendiendo la legalidad, porque en el fondo, igual aunque sea un término que muchas veces es bastardeado, mal utilizado, cuando el Estado está en juicio, estamos todos en juicio. Y cuando el Estado tiene que pagar una sentencia, la pagamos todos. Entonces, creo que el interés público es, contestando tu pregunta, y no sé si más o menos era... Sí, claro. El interés público es la definitoria o lo que define en concreto esta diferencia en el ejercicio profesional, pero en mi caso personal yo no vi una diferencia en mi actuación como abogado en uno u otro campo. O sea que en realidad estaría por ahí, tal vez la diferenciación del paradigma estaría más en el modo de ejercerla, en cuanto que la abogacía de la administración estatal atiende a un conjunto de intereses que son contrapuestos entre sí, pero deben articularse con el interés de un cliente particular, empresa particular, donde, bueno, es esto. Siempre dentro de los límites, obviamente, de la honestidad. Pero una dificultad tal vez sea, y eso ya por tu experiencia docente, además, me gustaría saber tu opinión, si en la formación de la abogacía en general no se ha dejado un poco de lado, tal vez nunca se tuvo en cuenta esta otra visión de la integralidad de intereses y conflictos que también son objetivos de un interés en el ejercicio profesional. Yo creo que sí, contestando tu pregunta, se ha dejado de lado. Creo que recién a partir del año 2017, 2018, cuando
desde el Ministerio de Educación y los distintos órganos que componen el sistema educativo, sobre todo a nivel de lo que es educación superior, se lleva adelante el proceso de acreditación de las carreras de abogacía por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, y dentro de los estándares de los procesos de acreditación o que tienen que reunir las carreras, los planes de estudio de las carreras de abogacía a partir de este proceso de acreditación, se incluye no solamente la práctica profesional, sino también una cuestión relevante en materia de ejercicio profesional, ¿no? Yo creo que tanto en grado como en posgrado no hay una formación dirigida hacia la abogacía estatal. Incluso en los planes de estudio, en los programas de las distintas materias de lo que es derecho administrativo o algunas materias vinculadas, si se quieren, por ejemplo, a la Universidad de Buenos Aires en orientación profesional, no está debidamente quizás tratado o abordado el tema de la defensa del Estado en juicio. En la UNPAS, por ejemplo, en alguna de las materias que dictamos con Santiago Palesтерel, que es una materia que es un seminario, que en realidad funciona como taller, que es de práctica profesional, hemos incluido allá por 2015 justamente dentro de las distintas unidades la actuación del Estado en juicio, la defensa del Estado, tanto en sede nacional como internacional, que son muchas veces campos de actuación que uno desconoce hasta que le toca cumplir esa función. Entonces, lo consideramos importante y de hecho forma parte de la práctica profesional, y además me parece que es muy útil para el futuro abogado y la futura abogada tener un conocimiento de cómo funciona el Estado en juicio. Y hay un montón de baterías de normas, por ejemplo, cuando uno hace procesal, también por considerar, uno no ve ejecución de sentencia contra el Estado. Y en el ámbito nacional es un verdadero periplo muchas veces la ejecución de sentencia contra el Estado, porque uno desconoce, o el abogado o la abogada desconoce cuáles son las normas aplicables, los plazos, las cuestiones presupuestarias que sujetan la eventual ejecución o la percepción de una sentencia. Estamos hablando de sentencias dinerarias contra el Estado, y eventualmente también situaciones particulares que sean en el ámbito estatal, que no sean en el ámbito privado, como puede ser la consolidación de una deuda a partir de distintos sistemas o modalidades de ejecución de sentencia contra el Estado. Simplemente para sintetizar, creo que hay toda una situación de la abogacía estatal que no está totalmente abordada, y también, vamos a ser sinceros, muchas veces está hasta incluso como cuestionada o cuestionado el rol del abogado del Estado, ¿no? O el abogado estatal. No está realmente reconocido muchas veces la función del abogado estatal. Tal vez, y me interesa tu opinión también, a lo mejor la idea de la abogacía quedó un poco encerrada en la práctica de la litigiosidad. Por ejemplo, cuando yo estudié la carrera, que eran 28 materias y un práctico, y el práctico, en definitiva, era básicamente ir a un tribunal o al servicio jurídico gratuito. Sí. Yo trabajaba en tribunales y sorteé un poquito esa parte, pero era todo enfocado al pleito. Y la abogacía de la administración tiene un costado de, digamos, de abogacía preventiva en el control de la legalidad. Y antes de pasar a este punto y a tu opinión, aprovecho a consultar otra cuestión que tiene que ver con esta suerte de disvalor de mezclar a la abogacía de la administración dentro de un aparato burocrático además devaluado, mal devaluado, porque me parece que es vital. Y digamos, si esto no quedó un poco entrampada el ejercicio profesional como una formalidad vacua sin demasiada incidencia en la gobernabilidad o en la administración. Ese es un punto. Me gustaría que me des un poco de opinión de eso. Creo que sí, pero igual me parece que también sucede en el ejercicio o para el ámbito del privado, ¿no? Hay una visión del abogado. Incluso nos pasa, a vos te habrá sucedido quizás cuando te recibiste, Horacio, y a mí también, se tiene una visión del abogado como el abogado litigante, claro, o el abogado que tiene su estudio jurídico y lleva juicios. Y gana todos los pleitos. Y gana todos los juicios. Yo creo que el rol más importante que tiene la abogacía estatal, pero que también tiene el abogado privado, es la prevención del pleito, ¿no? Y la mejor prevención del pleito en el ámbito público, en el ámbito estatal, es justamente un buen rol previo de intervención. Sería una abogacía preventiva. Te lo voy a robar como concepto, Horacio, me gustó mucho. En la faz consultiva que tiene, obviamente, el servicio jurídico, en el caso del ámbito de la provincia de Buenos Aires, en una situación particular y muy interesante, en un rol mixto que se va a dar entre la intervención de la Asesoría General de Gobierno o Fiscalía de Estado, según los distintos supuestos, pero lo cierto es que ese rol preventivo, previo, justamente
quizás no evita un futuro pleito, pero hace que la defensa del Estado en juicio sea mejor llevada incluso. Una buena intervención previa, un buen análisis de los antecedentes de un caso, un buen dictamen jurídico, me parece que conlleva de alguna manera a una causa judicial en la cual el Estado pueda ser mejor defendido en juicio, ¿no? Porque muchas veces los recursos que uno tiene para la defensa del Estado, muchas veces no, siempre van a surgir de los antecedentes que le sirven de causa a ese hecho, ¿no? O a esa situación jurídica que se plantea en sede judicial. Y me parece que en la conformación del caso, nuestro rol como abogados estatales, como abogados del Estado, es fundamental, en ese rol preventivo. Y ahí lo que muchas veces uno ve en el ámbito de la práctica de la abogacía pública es que ocasionalmente o circunstancialmente el rol asesor o si se quiere el área asesora de un organismo, de un órgano, y el área litigante de ese mismo organismo, aun cuando dependan de la misma dirección general, están separados. Funcionan como vasos que no están comunicados, como compartimentos estancos. Yo creo que ahí debería haber una relación, una comunicación más fluida, muchas veces entre el ámbito asesor o el área asesora, el que tiene el rol consultivo, y el área litigante o la que va a llevar el eventual pleito. Perdón, dijiste algo que para los que llevamos varias décadas en este punto, algunos colegas, amigos, siguen diciendo, bueno, ustedes en dictámenes no son abogados soy yo que llevo los juicios. Este es un tema cultural muy grave también, ¿no? Sí, es muy difícil igual tirar abajo esa idea, ¿no? Incluso con amigos, o sea, no solamente, incluso nos pasa a los que nos gusta el derecho público, el derecho administrativo, y esto me estoy yendo un poco de tema, pero explicar qué es lo que uno hace cuando hace derecho administrativo. Yo recuerdo en el posgrado de la UBA de administrativo, el doctor Marcer empezaba una materia, una de las primeras materias del posgrado, citando a Prosper Weil sobre qué es lo que hago todos los días cuando digo que hago derecho administrativo. Yo me lo pregunto todos los días, pero me cuesta mucho más, muchas veces incluso explicarle a alguien que es abogado o abogada qué es el derecho administrativo que aquellos que realmente tienen un conocimiento del derecho quizás un poco más limitado, pero no por un tema de uso o de práctica, sino porque no son profesionales del derecho, pero son operadores jurídicos porque operan, se mueven, todos nos movemos en un ámbito jurídico, ¿no? Claro. Pero me parece que eso es interesante, es un buen punto para pensarlo. Sí, a mí me parece que tenemos digamos, no sé de dónde viene, pero esto atávico del abogado es litigante. La abogacía es el litigio, y es el litigio que se gana, y lo exitoso es ganar litigios. Y la verdad que es tal vez perdidoso, porque aún un juicio ganado, el que tenía razón, si es en el supuesto de que gana quien tiene razón, digo, si gana el que tiene razón, tuvo que esperar 5 años o 10 años para, lo cual siempre perdés tiempo y perdés vida en eso. Bueno, ahí te interrumpo. Un ex procurador del Tesoro con el cual nos ha tocado a los dos trabajar, sí. Osvaldo Guillermino, decía siempre, o por lo menos muchas veces lo ha repetido, es que un caso judicial, una sentencia, en general lo que demuestra es el fracaso del derecho, porque justamente el derecho tendría que haber actuado antes para evitar ese juicio o esa sentencia que se va a dictar, ¿no? Entonces, claro. Un caso judicial es el fracaso del derecho. Entonces, sí. No es un triunfo. No, aparte, tenía valor cuando Guillermo lo decía, porque además él había sido juez, con lo cual él, o sea, no es que hablaba de afuera, sino que él lo veía y él tenía más valor por su protagonismo. Una cuestión que me parece también que atraviesa este problema de la abogacía de la administración frente a la abogacía, llamémosla muy entre comillas, privada, porque nada es privado en definitiva, tiene que ver con, a lo mejor, el conflicto de intereses, sí. Digamos, y la dificultad que existe a veces entre algunas áreas, sobre todo, bueno, de esto del llamado derecho administrativo público, y quienes ostentan a veces las cátedras y su vinculación personal, hablemos dentro del ámbito honesto, ¿no es cierto?, comercial, y la formación en la abogacía del Estado. Sí. ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Alguna consideración? ¿Una opinión? No, justamente sí, en realidad sí tengo mi opinión. Hace unos días atrás, hablando con un colega, surgió esa situación, porque es algo paradigmático, no sé si sucede en otros países, pero sí en Argentina, que muchos abogados de grandes estudios, quizás titulares de grandes estudios, se formaron en el Estado, trabajaron varios años en el Estado y terminan luego litigando contra el Estado.
Y lo mismo sucede con, por ejemplo, las cátedras donde, como decís vos, dictan clases, pero también pasa desde el Poder Judicial, me parece, una situación similar donde uno puede encontrarse que profesores de grandes universidades, de casas de altos estudios, también ejercen la docencia, pero ejercen la magistratura judicial, ¿no? Entonces, esa conjunción de intereses o eventual conflicto de intereses me parece que se da en forma tripartita o cuatripartita, sí, según como lo queramos ver, ¿no? Vos sabés que yo tuve una discusión a veces con Martín Bomer, él es un hombre que desde la ética dice, no, nadie, digamos que la actividad docente es incompatible, por ejemplo, con la judicatura. Yo decía que no me parecía, después me quedé pensando, y si uno se va al extremo, decir, bueno, cuidado, porque si vos vas a ser quien tomas una decisión en el ámbito jurisdiccional y estás volcando tu opinión a través de la cátedra, bueno, de alguna manera hay o una limitación previa o una forma de adelantar opinión. También es un tema complejo también. Sí, hay un libro muy lindo de Alejandro Nieto, que en realidad está editado junto con Agustín Gordillo, claro, que se llama Las limitaciones del conocimiento jurídico, que justamente aborda esa situación, ¿no? Y el libro es interesante porque justamente la lección jubilar de Nieto, después de 50 años de ser docente, de estar a cargo de un curso, de ser catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, y luego de 50 años, él muestra o de alguna manera le da no solamente a los estudiantes, sino a los docentes y a los abogados en general, como una devolución de su experiencia profesional, ¿no? Y las limitaciones que marca Nieto en esa obra, que son glosadas por Gordillo justamente en el mismo libro, me parece que son limitaciones que en el caso argentino en algunos casos se aplican, en otros no. Y justamente yo creo que el hecho de que el docente universitario, sobre todo en las carreras de abogacía, en el caso argentino, ejerza la profesión en forma liberal, ejerza la magistratura en el ámbito judicial o en el Ministerio Público, o trabaje como abogado en la administración, le da un valor agregado al ejercicio de la docencia. Porque ninguno en general de estos docentes, entre los cuales yo me incluyo, no es ajeno a la realidad jurídica, no es ajeno a lo que sucede en la práctica. No hay una distancia entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Es como que logramos una conjunción. Obviamente va a haber una precomprensión hermenéutica, como define Nieto, que nos va a marcar un sendero, como también una historia personal de cada uno que va a definir nuestras posiciones respecto a determinados temas, ¿no? Y eso me parece que es lo lindo que tiene el derecho, ¿no? Que nos podemos comunicar y también discutir en buenos términos, en el sentido de una construcción de un conocimiento que parta de alguna manera por un modelo más dialéctico, si se quiere, en el ámbito del conocimiento jurídico. Sí, yo creo que, digamos, muchas veces me he preguntado estos años, decir, esta dicotomía, y decir, bueno, está bien, está mal, pero por un lado está el riesgo de la endogamia. Si los jueces solo se reúnen entre jueces, si los abogados solo entre privados. Sí. Bueno, hace falta un vaso comunicante para poder leer la realidad que pasa. El punto es dónde está el equilibrio. A lo mejor la salida es la ética de rol. Sí. ¿No es cierto? Bueno, ¿cuáles son, en definitiva, esos intereses que pueden estar en juego o no? Digamos, bueno, es un tema bastante difícil a la hora de decidir, bueno, este sí, este no, de qué manera o hasta dónde. Sí, quizás la universidad, tanto la pública como la privada, o sea, no estamos haciendo diferencia en el sentido, la universidad, por lo menos en el caso argentino, puede llegar a ser ese vaso comunicante. Lo que no quita que uno termine inclinando más la balanza hacia un lado, hacia el otro lado, a partir de los intereses que le toca de alguna manera tener que defender o de alguna manera abogar, ¿no? En términos prácticos. Pero me parece que la universidad podría llegar a ser como esta amalgama que nos une, y de hecho funciona así, porque en las cátedras en general uno se encuentra con abogados litigantes, con abogados que trabajan en la administración, con abogados que ejercen la magistratura. Entonces me parece que es interesante, ¿no? Nunca lo había analizado desde ese lugar, pero me parece que es un espacio que funcionaría. Indudablemente la universidad, la universalidad debería atender a esa dialéctica. A veces me parece como que, no sé, es tu opinión, tu experiencia universitaria, que de pronto se hegemoniza algo, digamos, y siempre tira un poco para alguna cuestión, no sé si un poco privada o medio
no sé, habría que ver, no tengo estadísticas ni estudios serios al respecto, pero es una pequeña intuición. Otra lista que me parecería tal vez interesante es saber tu opinión, básicamente, es poder comparar la abogacía de la administración en sus aristas de lo que puede ser la competencia administrativa, es decir, si es indelegable, si es irrenunciable, es decir, la objeción de conciencia de la abogacía del Estado. Suponete que fuera el ejemplo ese. Desde lo personal, me ha tocado en algún momento de mi etapa profesional ver los resultados muchas veces de esa delegación en terceros de la defensa del Estado en juicio. En los 90, vos lo sabés mejor que yo, Horacio, hubo una delegación de alguna actividad litigiosa del Estado, sobre todo de ciertas carteras judiciales que quizás en algunos casos eran interesantes desde el punto de vista económico, otras no. Y el resultado fue, me parece, negativo. Sobre todo en determinadas áreas, en determinadas materias, por ejemplo, en materia laboral, hablamos de empresas que estaban en liquidación, que eventualmente esa cartera judicial se terciarizó y el resultado, para sintetizarlo, es que a los pocos años esa cartera se revirtió al Estado y el Estado tuvo que reasumir la defensa. Fueron malas y caras. Sí, sí. Después, en algunos temas particulares yo creo que no la defensa, pero sí tampoco es tan nociva la intervención consultiva de algún estudio externo, quizás especializado en alguna materia. Por ejemplo, en materia de arbitraje internacional, la República Argentina desarrolló toda una escuela, todo un área especial, incluso en la Procuración del Tesoro, desde la época de Marcel y luego Rosati, pero en especial con Guglielmino cuando estuvo al frente de la Procuración del Tesoro. Y a partir de esa área se generó realmente un cuerpo de abogados especializados cuya labor en el arbitraje internacional, estamos hablando de arbitraje de inversión en general, fue reconocida incluso por estudios del exterior, pero quizás en una primera etapa de formación de esos abogados y abogadas hubiera sido útil la participación de algún estudio especializado, porque se hizo mucho camino al andar. Obviamente todos reconocen en el ámbito nacional a la Procuración del Tesoro de la Nación como un organismo de alto nivel técnico y especializado hoy en arbitraje internacional. Hoy la República Argentina, en materia de defensa del Estado en arbitraje de inversión, no tiene nada que envidiarle a ningún estudio de los 10 mejores estudios, si se quieren, de arbitraje internacional en el mundo. Así es. Y lo digo desde el punto de vista profesional porque me ha tocado estar de un lado y del otro en el mostrador. Entonces lo puedo afirmar sin temor a equivocarme, que es así. Y además porque conozco muchos colegas, conozco colegas que en la actualidad siguen trabajando en la Procuración del Tesoro, incluso cuando uno ve desde el punto de vista económico con sueldos que no compiten con el ámbito privado, con lo que se termina pagando estos estudios en el exterior, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, creo que en algunos supuestos excepcionales contribuye la participación o la intervención de abogados con cierta especialidad o especialización en ciertos temas muy específicos, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la intervención del Estado en juicio, preferiría que fueran abogados del Estado, no los que lleven esa cartera judicial. No, a mí me parece muy interesante esto, porque creo que nunca tenemos que renunciar a la diversidad y a ver las aristas de otros puntos de vista. Sí, históricamente, o por lo menos en lo que hemos podido estudiar en su momento, todos los estados, por lo menos de Occidente, más cercanos, más tradicionales, la abogacía de intereses del Estado está en manos de empleados de los estados. Sí. Con participación a veces de terceros, pero no tercerizan, salvo cuestiones muy menores y bajo una estricta vigilancia. Lo cual, bueno, es un punto. Incluso, mira, cuando se terceriza alguna intervención, sobre todo, no en el ámbito dentro del Estado, no en la propia jurisdicción, sino en la extraña jurisdicción, no deja de haber intervención de el Ministerio, la Procuraduría, la Procuración o la Fiscalía que intervenga con relación a ese Estado. Entonces no es que se delega en su totalidad esa participación de un estudio o un grupo de abogados externos al Estado, sino que es en espejo o al mismo tiempo en forma concurrente con la intervención de los abogados del Estado. Sí, hay un interés público, como para tomar como el comienzo de tu exposición, que es el marco de referencia epistemológico o los límites de actuación o tal vez la finalidad. O sea, sí. ¿Qué otra cosa sería si no fuera ese? Y finalmente, para ir redondeando un poquito la idea, si tuvieras tal vez que mostrar o decir o dar tu opinión respecto de cuáles son las dificultades mayores que podrías encontrar desde lo personal o profesional de ejercer la abogacía
con el interés público como mira, ¿qué desafíos te parece que serían los más importantes o a lo mejor, o bueno, cualquier cuestión que te parezca relativa a esa cuestión? Yo creo que pensando en una abogacía pública, con una proyección futura, creo que el desafío que tenemos los y las abogadas del Estado hoy es pensar en nuevos roles, ¿no?, del abogado del Estado. Yo creo que estamos en camino, más tarde o más temprano, a una no solamente digitalización de procesos, que ya lo tenemos, digitalización de nuestra actividad, sino a la aplicación e implementación de nuevas técnicas e incluso programas o aplicaciones de materia de inteligencia artificial que se van a integrar a los procedimientos y a los procesos. De hecho, ya en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace muchos años que del Ministerio Público se está aplicando un programa que se llama Prometea, y por ejemplo en Fiscalía de Estado estamos implementando un programa que se llama Velox, que lo estamos utilizando para distintos procesos y procedimientos administrativos. Entonces, yo lo que creo que lo que nos estaría faltando desde la abogacía pública a la abogacía estatal hoy es pensar en procesos y procedimientos en los cuales nuestro rol como abogados y abogadas del Estado va a cambiar. Y ese cambio no nos tiene que asustar. Y es un cambio de roles, nuevas funciones, quizás pensar en abogados y abogadas con mucha más calificación incluso que la que tenemos en la actualidad, pero con un rol más de revisor de procesos y obviamente dejando siempre la parte humana como definitoria de la eventual decisión o asesoramiento que se puede llegar a prestar, pero aceptando que esas tecnologías se van a terminar implementando e integrando a nuestra labor profesional. Es decir, a ver si te entiendo bien, no el avance tecnológico instrumental como competidor, sino para poder delegar aquello delegable y reservar lo más complejo y decisorio final por sobre ese control. ¿A eso te referís? Exactamente. Yo creo que no va a ser mañana, pero sí va a ser en algún momento de los próximos años. Entonces, el problema que tenemos nosotros en Argentina, como cualquier país que obviamente no está totalmente desarrollado, es que los saltos tecnológicos son saltos. No tenemos una línea en la cual vamos asumiendo paso a paso los distintos desafíos tecnológicos. Entonces, lo que me encantaría a mí como abogado del Estado es que ese cambio al cual va a llegar en algún momento nos tome preparados. Aun cuando no tengamos hoy las tecnologías que, por ejemplo, se pueden estar aplicando en otros estados, con otra situación mucho más, si quieren, o si querés, más de preparación tecnológica, pero también con más recursos hacia lo que es el ejercicio profesional, pero también a la integralidad de lo que tiene que ver la actividad humana, porque esto va a ser no solamente para la abogacía, va a pasar en todas las profesiones, y de hecho ya está pasando, es ver qué herramientas podemos generar nosotros, sobre todo los que tenemos un rol de dirección o de participación en los procesos, si se quiere, de formación de los abogados y abogadas, qué herramientas podemos generar como para que el día de mañana esos futuros profesionales, los actuales abogados, incluso abogadas que trabajan en el Estado, asuman esa función, esas tareas de la mejor manera. Entonces, y también es perder un poquito muchos mitos o miedos que tenemos respecto a estos cambios, ¿no? Siempre hay una frase que uno generalmente tiene aversión al cambio. Por supuesto, porque nos genera inseguridad. Y da miedo, claro. Entonces, lo que tenemos que ver de alguna manera es en qué nos puede beneficiar ese cambio. Que como dijiste vos, bueno, quizás hay ciertas tareas que son repetitivas, que nos generan tiempo, que se pueden acelerar y se pueden acelerar exponencialmente con este tipo de programas o aplicaciones. ¿Y a qué nos podemos dedicar para mejorar lo que es el Estado, ¿no? Que en suma es mejorar la vida de todos. Si el Estado funciona bien, funcionamos bien, o sea, funciona bien todo. Entonces, y me parece que nuestro rol tiene que ver con un mejor funcionamiento del Estado y tenemos que contribuir hacia eso, ¿no? Tanto en la parte, si quieren, el proceso de toma de decisiones como en la defensa del Estado en juicio y, por lo menos en mi caso personal, en la actualidad, dentro de Fiscalía de Estado, lo que es también el control de la legalidad, ¿no? El principio de legalidad de toda la actividad. Sí. Bueno, Nicolás, te agradezco muchísimo el aporte, la entrevista y también te agradezco la participación que vas a tener próximamente en la especialización de abogacía de administración. Así que si quieres agregar algo más, cerramos como quieras la entrevista y si no, te saludamos también. No, yo primero agradecer nuevamente. Pensé que iba a ser mucho más tortuosa la entrevista, pero la pasé muy bien, Horacio. Nos conocemos hace muchos años y la verdad que siempre es un placer hablar con vos. Incluso me quedé con ganas de hablar más. Entonces, bueno, puedes hablar lo que quieras. No, yo creo que hay una lucha por el derecho, ¿no? Y creo que también hay una lucha por un derecho público, una abogacía estatal y me parece que no hay que perder esa lucha.
O sea que la especialidad está y hay que consolidarla. No es fungible. No es fungible. Eso es un buen mensaje. No es fungible. Bueno, muchas gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.